alegra inmensamente las ponencias presentadas por mis colegas, dos mujeres muy importantes de esta corporación, la colega María Fernanda Rojas y la doctora Susana Muhammad. Muy amables, porque creo que estamos transitando por el mismo camino. Y este proyecto de acuerdo tiene unas válidas razones, entre otras, que como lo manifestamos con la buena conducción de la doctora Susana en la Comisión de Hacienda, el proyecto tenía seguramente unas robusteces distintas a las que hoy tiene. Queríamos trabajar una política de formalización laboral en la ciudad de Bogotá en cabeza de los sectores a que haya lugar, que les corresponda hacerla. Yo creo que cuando hablamos desde el empleo público y desde el empleo privado, pues eso es muy importante tenerlo en mente y con la suficiente claridad. Primero eso. Segundo, porque ya lo dijeron las dos ponentes, en el mes de febrero del año 2019 pasó un hecho desgraciado, yo digo, irrespetuoso con unos vendedores ambulantes de la ciudad en el norte capitalino, cuando funcionarios del gobierno pasado fueron y agredieron verbal y prácticamente físicamente a una vendedora de empanadas. Es tanto que por un día la bancada del Polo Democrático Alternativo en esa época se volvió distribuidora de empanadas en el Consejo de la Ciudad, con delantal y todo. Y con buen ají las distribuimos a todos los que hacían parte de una sesión del Consejo Capitalino en un acto de desagravio, la verdad, en un acto de desagravio a un mal comportamiento de unos funcionarios de la ciudad de Bogotá en esa época. Y de ahí nació la idea. Pero nosotros nunca hemos estado ausentes, como no lo han estado ausentes otras bancadas. Hoy, seguramente con más robustez también, hoy la bancada del partido Mira, liberales, compañeros de la Colombia Humana, en el pasado el doctor Flores, ahora la doctora Atiquigua, otros compañeros verdes y azules, colorados, de muchos colores, siempre hemos manifestado que hay que hacer algo por los vendedores ambulantes, porque a algunos les fastidia la presencia de los vendedores ambulantes, pero se olvidan que desde las políticas públicas no hemos sido capaces de atender a esa población. Y más aún, ahora, en época de la pandemia, pues esto sí que se desnudó y se puso en evidencia. Se puso en evidencia. Y entonces tenemos que hablar que hay una situación de pobreza y de desigualdad con una marca fuerte que fue creciendo en los 4 años anteriores, que en estos meses, en lo que va corrido del COVID, esos hogares con niveles de ingreso y consumo superiores a las líneas de pobreza en el pasado ya no la tienen. Todo lo contrario, los efectos de la pobreza y de la desigualdad por efectos del COVID en Colombia y en Bogotá, pues se van elevando. Es decir, hay un retroceso con respecto seguramente a situaciones del pasado, tal como lo demuestra un estudio de la Universidad de los Andes en nota económica número 20. La incidencia de la informalidad es uno de los aspectos que afectan la distribución del ingreso y de la riqueza. Esto teniendo en cuenta que los ingresos de las actividades laborales informales son frágiles a choques económicos como el que actualmente se evidencia por efecto del COVID-19. Muy frágiles. Mire cómo están regresando y van a seguir regresando, porque son los que adquieren unos ingresos en el día a día. Y la pandemia los expulsó de sus sitios de trabajo. Yo les digo que son trabajadores de la ciudad,
pero los expulsó, los llevó a un confinamiento inaguantable, que los puso en los 8, en los 15 o en los 20 días de nuevo en la calle, en la búsqueda de la subsistencia y del bienestar que lo han traído desde hace muchos años a pleno sol, a lluvia y a contaminación. Eso es lo que está pasando precisamente hoy en la ciudad de Bogotá por efectos de este COVID. Entonces, fíjense que hay personas sin empleo creciente en la ciudad de Bogotá. Y por supuesto, la tasa de desempleo así lo manifiesta. En el año 2016, desempleados como tal, sin ingreso, con ingreso cero, 408,000 personas. En el 2017, 438,000. En el 2018, 470,000. En el 2019, 512,000. Mire ese crecimiento del 9.3 al 10.9 de desempleados. Pero mucho más grave ahora, en el 2020. En el primer trimestre, entre enero y marzo de este año, también ascendió a 538,000 desempleados, poniéndose la tasa de desempleo en un 11.8%. Y ya en esta época del confinamiento, en este segundo trimestre comprendido entre febrero y abril, la población desempleada con ingreso cero es de 612,000 personas en la ciudad de Bogotá, que corresponden al 14.5%. Supremamente grave. Y yo tengo que preguntarme hoy, y estamos ya a mitad del mes de junio, ya no estamos a 31 de abril, ya pasó mayo, vamos en mitad de junio, ese crecimiento debe estar por encima del 16%, seguramente la señora secretaria de Desarrollo Económico o el señor secretario de Hacienda nos lo podrá confirmar o no, pero seguramente es superior a la que teníamos el 31 de diciembre pasado. Pero fijémonos en este cuadro. Es un cuadro de eterna discusión. Desde que yo estoy en el Consejo de Bogotá, los registros que tiene el IPES, que tiene la personería, etcétera, son variables. Encontrémonos con los siguientes datos. Debemos tener en cuenta que en el marco de los distintos debates que realizamos nosotros en el pasado, en el año 2019 hicimos 2 en compañía con otras bancadas, pudimos demostrar que existe una diferencia grande entre las cifras oficiales que tiene el IPES sobre la cantidad de vendedores informales que hay en la ciudad y otras que tiene la personería. En esta diapositiva se muestra una tabla que vamos nosotros a ir dilucidando acá, donde el IPES a través del registro tiene una cifra de 53,000, y cuando se inició esta pandemia, el señor director del IPES, a no ser que yo le haya escuchado mal, pero tengo la certeza de que lo hice bien, manifestó que el registro iba por 39,000 personas. Hoy, esta tabla que nos han suministrado también para este debate está, según ese registro, cuando hicimos el primer debate, en una cifra de 53,595. El EMI, 59,119. La personería, 51,000. Y sumados 2 hay, según la personería, a agosto de 2018 existían 81,597 personas en la calle como trabajadores en esas condiciones. Y el IPES en su página web y en Bogotá Solidaria en Casa, a través del formulario virtual de actualización e inscripción de datos de vendedores informales a abril 20, manifestó que hay 108,489 personas que están en esa condición de vulnerabilidad como trabajadores informales o vendedores ambulantes o estacionarios. Y a junio del 2020, también lo ha manifestado esta entidad, hay 123,608. Pero en el 2019 la personería nos dio una cifra superior y nos dijo
que la condición de vendedor ambulante, estacionario o fijo, era de un poco más de 172.000 personas en esa condición. Por eso nosotros hicimos que en el Plan Distrital de Desarrollo quedaran unas metas, no quedaron. Pero fíjense que aquí hay un contrasentido, y es que nos quieren comparar a los vendedores informales con las ventas ilegales. Y entonces creemos que todo el que está en la calle hace parte de una banda delincuencial, hace parte de una mafia, y eso no es cierto. Si hay mafias delincuenciales y hay mafias en la calle, pues que vayan por ellos. Pero el tratamiento con los vendedores informales tiene que ser el tratamiento del diálogo, de la persuasión y del ofrecimiento al cambio para unas condiciones laborales dignas y estables. Yo voté con mucha alegría el artículo del trabajo digno, y allí hay unas cifras en el Plan Distrital de Desarrollo. Yo me preguntaría, ¿y cómo vamos a copar esas cifras si no están bien incluyendo en una propuesta dialogada, concertada con los trabajadores de la calle, para que pues entren en el mundo de la laboralización y entren en el mundo del trabajo estable y digno? Porque fíjense que todos los que están en las esquinas o en las calles de la ciudad de Bogotá, algunos de ellos tienen condiciones de estudio, condiciones laborales que podrían salir de ese escenario si hay un atractivo positivo desde las políticas del gobierno en compañía con las entidades de carácter privado. Y ya para ir terminando, lo decía muy bien la doctora Susana y la doctora María Fernanda. Claro que yo tampoco puedo estar de acuerdo con el concepto, señores del gobierno, no lo voy a estar. Y no lo estoy porque este fue un proyecto de acuerdo que fue muy bien discutido en la corporación. La verdad, se le aceptaron modificaciones a unos y a otros concejales, no para que saliera un trámite cualquiera, no, sino porque hubo argumentos con razones, con demostración científica, con demostración de datos y de cifras, y el gobierno manifestó su buena voluntad para que surtiera el paso a la sesión plenaria en la que hoy nos encontramos. Desafortunadamente, por estos momentos de confinamiento no pude hacerme a la grabación de la sesión donde el señor director del IPES manifestaba su buena voluntad y manifestó estar de acuerdo con el texto que iba quedando en la discusión de la comisión respectiva, en la Comisión de Hacienda, con la buena conducción de la doctora Susana, vuelvo y lo reitero. Y allí hubo voces de la mayoría, por no decir de la totalidad de los concejales, donde se ponían de acuerdo con un texto que se modifica. Llevan 10 minutos, le pido que concluya. En un minuto concluyo, sí, señor presidente. Yo le agradezco por su buena química, su buena energía. Entonces, ahí hay un acuerdo, y es un acuerdo al que yo convoco a los señores concejales a que lo votemos tal como viene. Y bueno, pues la lucha jurídica continuará, y a eso nos someteremos, pero sí me gustaría que antes de la votación, si así lo estima usted, señor presidente, me gustaría que existiera de nuevo la voz de uno de los funcionarios del gobierno que tiene que ver con este asunto. Esta es una oportunidad de oro, para no seguir en esa discusión infame, digo yo, entre qué es lo más importante, el espacio público o el trabajo. No, el espacio público y el trabajo pueden conciliarse. En todos los países y en el mundo más desarrollado hay vendedores estacionarios, hay vendedores ambulantes, bien organizados,
ustedes que viajan más que yo, señores concejales, y ahí termino, seguramente los que me traen estos pincitos lo compran a un vendedor ambulante y no en los grandes almacenes, porque el dólar o el euro supera las oportunidades económicas de nosotros. Entonces, hacemos esos mercados de la calle, eso es lo que se tiene que organizar en la ciudad, poner los sitios dignos con casetas dignas, con agua, luz, con salud en la producción de sus elementos de venta, y de esa manera vamos a tener una ciudad mucho más organizada. Por todo lo anterior, vuelvo a reiterar mi agradecimiento a la totalidad de los concejales de la Comisión de Hacienda que le dieron visto bueno a esta iniciativa, a la mesa directiva de la Comisión de Hacienda, a los ponentes y a los demás integrantes de la mesa directiva, a los ponentes, muchas gracias, e invito al Consejo de Bogotá a que le demos vía libre para que pase a la sanción pronta de este importante documento, proyecto de acuerdo, a la señora alcaldesa mayor de Bogotá. Muchas gracias y muy amable, señor presidente.